Lo que quería compartir con ustedes en esta mañana es una pequeña reflexión, como siempre son pequeñas, y no me gusta extenderme demasiado, que se encuentra en el libro de Jeremías. Y el libro de Jeremías tiene un contexto muy claro, todo el libro, por eso es un libro tan importante para nosotros, porque el contexto es, ¿qué cosa? La destrucción de Jerusalén. Y la destrucción de Jerusalén para nosotros no es simplemente un hecho histórico. La destrucción de Jerusalén siempre tiene una connotación profética, ¿sí? Jesús, en su sermón profético de Mateo 24, combinó ambos eventos, el de la destrucción de Jerusalén con la segunda venida de Cristo, como si fueran la misma cosa. De hecho, el primer capítulo del libro El conflicto de los siglos es un análisis de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque son las mismas condiciones de la destrucción de ¿qué? Del mundo. Jerusalén y el mundo son análogos, ¿sí? Son paralelos. Entonces, ver la destrucción de Jerusalén en la Biblia tiene una connotación profética. Y yo leía justamente, esta semana, en realidad hace varias semanas vengo leyendo el libro de Jeremías y siempre le pregunto al Señor, ¿Qué importancia tiene para nosotros esta palabra que estamos leyendo acá? Porque evidentemente está en el contexto nuestro. Nosotros estamos previo a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y justamente leía, y hay muchas cosas que aparecen en el libro de Jeremías que son, al principio pueden parecer como misteriosas. Les voy a dar un ejemplo sencillo, pero que tienen un contenido espiritual y práctico para nosotros. Un ejemplo sencillo: unos capítulos antes de lo que vamos a leer ahora, Jeremías está arrestado en el patio del rey y le tienen prohibido predicar, de que se tienen que entregar a los babilonios, de que es un castigo de parte de Dios, etc. Y él está en el patio del rey encarcelado. Entonces llega un primo de Jeremías a ver a Jeremías, no para rescatarlo, para pagar su fianza, sino para pedirle que le compre un terreno. Y parece un hecho totalmente descolocado, Y Dios le susurra al oído a Jeremías: mirá que va a venir tu primo y te va a pedir que le compre su terreno, y vos compráselo. Entonces llega el primo, le compra el terreno, obviamente por la fe, diciendo: sí, esto es palabra de Jehová. Le compra el terreno, le compra la heredad, y después Dios le dice: ¿sabe para qué compraste la heredad? Porque ustedes van a volver acá. Amén. Y si la destrucción de Jerusalén representa la segunda venida de Cristo, ¿qué representa el volver a Jerusalén? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces Dios le dice a Jeremías, por ese acto de comprar el terreno, que confíe en la promesa de la restauración futura. ¿Y qué será para nosotros comprar ese terreno? Hagan tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, Qué impresionante. O sea, todo lo que está en la historia de Jeremías tiene una aplicación profética para nosotros que estamos viviendo exactamente en el mismo periodo histórico, justo antes de la destrucción del mundo. Y lo que vamos a ver ahora se encuentra en Jeremías capítulo 35. Vamos a leer varios versículos, pero yo voy a tratar de parafrasear algunas partes para que no se haga tan extenso. Y vamos a tratar de sacarle también su aplicación espiritual. Jeremías capítulo 35 cuenta la historia de que Dios le manda a Jeremías a que vaya a buscar a un pueblo de hijos de Israel también, pero que vivían de una manera extraña. Esta gente parece que no le gustaba vivir en la ciudad. Esta gente le gustaba vivir en tiendas, le gustaba vivir como apartado del resto de Jerusalén. Y cayeron en Jerusalén por temor, porque estaba el asedio de los babilonios, pero en realidad era un pueblo particular y era un pueblo peculiar, distinto al resto de los israelitas. Y vamos a ver cuáles son las características que ellos tenían. Dice en el capítulo 35, versículo 1 de Jeremías, la palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá: ve a casa de los recabitas. Ve a casa de los recabitas, este es el pueblo. Habla con ellos, introdúcelos en la casa de Jehová, en una de las cámaras, y diles, y dales a beber vino. Tomen
tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los metí a la casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, la cual estaba junto a la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Otro hecho misterioso, que puede parecer misterioso, como la compra del terreno, pero que evidentemente tiene mucha implicancia espiritual para nosotros hoy. Este era un pueblo particular, un pueblo de nómadas, vivían en tiendas. ¿Qué le dijeron en el versículo 6? ¿Cuál fue la respuesta cuando les puso el vino delante? Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo: no beberéis vino jamás, jamás. Dice: vosotros ni vuestros hijos. ¿Qué otro mandamiento les dio? No edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni las poseeréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros peregrináis. ¿Cómo dice la Biblia que es el pueblo de Dios? El pueblo, los campeones de la fe, los héroes de la fe, en Hebreos 11. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿no? Y ellos eran absolutamente abstemios, o sea, no tomaban vino. Y no era una locura esto, no era una cosa inventada de ellos, porque ¿acaso no habían personas dedicadas a Dios a los cuales Dios les dijo que ni siquiera una uva prueben? Los nazareos no podían tomar ni siquiera del fruto de la vid, no podían tomar nada de eso, tenían que ser absolutamente abstemios. O sea que este principio de abstinencia, no solamente del vino fermentado, sino del vino sin fermento también, no era una locura, estaba sacado de la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, en el versículo 10, mas hemos morado en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Pero sucedió que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y entremos en Jerusalén, por miedo al ejército de los caldeos y por miedo al ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Entonces, ¿para qué Dios le hizo esto a Jeremías y a todo el pueblo de Israel? ¿Qué ejemplo quería dar? Quería poner a este pueblo como ejemplo, ¿sí? Como modelo a seguir. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué tendrá que ver esto con nosotros? Seguramente en el mundo cristiano van a haber muchas personas que van a ser salvas al tiempo final, pero va a haber un pueblo abstemio, va a haber un pueblo obediente, que van a ser como peregrinos y extranjeros sobre la tierra, y que esa obediencia va a estar ligada estrechamente a su reforma pro salud. Porque una cosa tiene que ver con la otra. ¿Qué pasó cuando Noé se embriagó? ¿Qué pasó cuántos personajes bíblicos no donde el alcohol lo llevó Lot? ¿Qué pasó con Herodes? ¿Qué pasó con cuántas personas donde el alcohol los desvió y trajo desgracia sobre la vida, ¿no? Los hijos de Abraham, ¿no? O sea, ¿cuántos personajes, ¿no? Sansón, exactamente. Podrían haber sido fieles si se hubiesen apartado del vino que rociaba. Y yo sé que mucha gente cuando lee estos pasajes dice, bueno, no, acá en realidad Dios quiere dar un mensaje, pero este pueblo en realidad seguían sus propios mandamientos. No, porque ahora vamos a ver que hay una bendición especial para este pueblo. Una bendición que llega prácticamente hasta nuestros días. Esto me impresionó. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 12, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no recibiréis instrucción para obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy.
por obedecer al mandamiento de su Padre. Y yo os he hablado a vosotros madrugando y hablando, y no me habéis oído. Este es el ejemplo que Dios quiere dar, ¿no? Cómo esta familia recibió el mandamiento de su Padre y fue firme esa palabra, y en cambio el pueblo de Israel había desobedecido lo que Dios le había enviado, ¿no? Entonces dice en el 15, envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, madrugando, y enviándolos a decir, volveos ahora cada uno de su mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, mas este pueblo no me ha obedecido. Y acá está el contraste, ¿no? La firmeza en la obediencia en contraste con la desobediencia de aquel que le habló desde temprano, dice, madrugando, enviando constantemente a sus siervos los profetas. Y el simple mandamiento de su padre, ellos obedecieron. Y esa obediencia se perpetuó durante muchas generaciones. Y dice en el versículo 18, dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, porque obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. Gloria a Dios. Qué impresionante. Esto no era simplemente un ejemplo de un pueblo loco que había guardado mandamientos de su propia imaginación, sino que eran mandamientos que habían sido dados por su padre Jonadab, pero que estaban basados en ¿qué? En la palabra de Dios, en mantener la santidad. Probablemente ellos hayan visto con sus ojos los estragos del alcohol, ellos hayan visto con sus ojos los estragos de lo que era vivir en las grandes ciudades apiñados, y dijeron, nosotros vamos a mantener nuestro pueblo fuera, para mantener la santidad. Y Dios ahora los bendice, pero no con cualquier bendición, sino que dice que no va a faltar su descendencia, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los días, hasta el fin de los días. Todos los días va a haber una descendencia de los recabitas. Y yo pensaba en mi imaginación y decía, ¿será que nosotros como pueblo somos descendientes espirituales de estos recabitas? Que nos podemos identificar con este pueblo abstemio que se mantuvo firme en el mandamiento de Dios, ¿no? Y entonces me vino a la mente, obviamente no por mi propia sabiduría, sino por el Espíritu de Dios, la historia de un misionero que aparece en este libro, que ustedes lo conocen muy bien, que es El conflicto de los siglos. Elena G. White habla acerca del pueblo de Dios en todas las épocas, ¿no? Desde la época de la destrucción de Jerusalén, como mencionábamos, hasta el tiempo final. Y habla obviamente del gran movimiento milerita, que el movimiento milerita que anunciaba la pronta, inminente, segunda venida de Cristo de manera literal. ¿Tiene algo que ver eso con la historia de Jeremías? Tiene todo que ver, porque la historia de Jeremías es la destrucción de Jerusalén, la segunda venida de Cristo, la destrucción del mundo. Pero aparte de hablar del movimiento milerita, habla de otros movimientos que surgieron en diferentes partes del mundo con el mismo mensaje y en la misma época. Y se centra en la vida de un misionero, de un hombre de origen judío llamado Joseph Wolf. ¿Escucharon hablar de Joseph Wolf? Bueno, vamos a hacerla breve a la historia, pero básicamente él era un niñito en una familia alemana a finales de 1700, una familia alemana judía. Su padre era rabino, o sea, la gente iba a la casa de su padre a escuchar la palabra de Dios. Un día, un vecino cristiano que este niño tenía, se puso a conversar con él, un anciano, y entonces este niño le empezó a preguntar acerca de Jesús, a este anciano que era cristiano. O sea, un niño judío preguntándole acerca de este Jesús que creían los cristianos, los goín, y este anciano no puso a argumentar mucho. Él le dijo, niño, ve a tu casa y lee Isaías 53. Ese es el profeta, ese es el Mesías que nosotros creemos. Este niño fue a la casa, leyó Isaías 53, que ese es siempre el pasaje que conmueve los corazones del pueblo judío, que de hecho es el capítulo prohibido en el judaísmo. O sea, no se puede
leer Isaías 53 y no se pueden calcular los tiempos de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. ¿Por qué? Porque esas dos profecías marcan inequívocamente la venida del Mesías, ¿sí? O sea, hay otras profecías, como por ejemplo que iban a ser de una virgen, etcétera, pero todas esas profecías, ¿cómo podemos verificarlas? No se pueden verificar. En cambio, el tiempo señalado de la venida del Mesías es concluyente. Si las 70 semanas empiezan cuando empiezan, terminan en la época de Cristo. Entonces, marcan la venida del Mesías. Isaías 53 también, porque muestra prácticamente lo que relatan los evangelios. Entonces este chico fue y leyó, pero no solamente leyó, sino que fue y le preguntó a su padre. ¿Y qué pasó cuando le preguntó a su padre? Una negativa. Lo echó de la casa. Lo echó de la casa. Era un niño, un joven, que quedó solo en el mundo, quedó solo en la vida. Así que él fue convencido por las palabras de Isaías, luego de los evangelios, y él se convirtió en cristiano. Era de origen judío, pero se convirtió en cristiano. Entonces, como él era cristiano, dijo, bueno, yo quiero estudiar y quiero conocer bien la fe cristiana. ¿A dónde voy a ir a estudiar? ¿A dónde piensan ustedes que fue a buscar la verdad del evangelio? A Roma. Así que fue allá a buscar la verdad, y cuando llegó allá se dio cuenta de que nada que ver. Así que exactamente, así que él se volvió autodidacta, y como era conocedor del hebreo, bueno, ni hablar. Él conocía las escrituras del Antiguo Testamento, entendió el verdadero significado de las escrituras del Nuevo Testamento, y él se ganaba la vida al principio, antes de lanzarse como misionero, enseñando hebreo, ¿sí? Entonces, al conocer la lengua, él podía enseñar hebreo y ganarse unos pesos, pero él después, desde 1820 a 1845 aproximadamente, dedicó su vida a predicar el Evangelio por todo el mundo. Se lo llama el misionero universal. Las historias que se cuentan de Joseph Wolf son tan impresionantes que me extraña que nosotros no lo conozcamos. Es un héroe desconocido de la historia, olvidado. Sin embargo, predicaba que Cristo venía pronto, para sus días. Él creía que en 1840 o cercano a 1840 Cristo tenía que venir por el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y recorrió todos los continentes, todo el mundo. De hecho, predicó en Estados Unidos, le abrieron las puertas del Congreso de los Estados Unidos para que predicara con todos los congresistas enfrente. Recorrió Estados Unidos, recorrió la India, recorrió África, recorrió Palestina, y cada vez que él iba a algún lugar donde era hostil, donde habían tribus que eran peligrosas, siempre le decían que no podía ir desarmado, y él decía, yo llevo la palabra de Dios, llevo el amor a Dios y a la humanidad, y llevo la oración. Así que él iba, y lo intentaron matar muchas veces, lo condenaron a muerte varias veces, lo apalearon, estuvo enfermo, o sea, pasó miles de peripecias. Pero el conflicto de los siglos, aparte de registrar algunas de estas cosas que estoy mencionando ahora, registra algo interesante que él anotó en sus crónicas de viaje, ¿sí? Que él obviamente estaba predicando. Pónganse en contexto. A mediados de 1800 él estaba predicando que Cristo venía en sus días. Estaba haciendo la misma obra que Miller y el movimiento adventista, sin estar asociado con ellos, sin tener una relación. Era el Espíritu de Dios que estaba generando ese reavivamiento espiritual, ¿no? Entonces, en el conflicto de los siglos, en la página 411, parte de sus crónicas dicen lo siguiente. Dice que él fue al Yemen, que esto es en Arabia Saudita, ¿sí? Dice que pasó 6 días con los hijos de Recab. ¡Wow! ¿Cuál era la promesa de Dios para los recabitas? Nunca faltará un varón que esté delante de Dios todos los días. Hasta los años 1800, mediados de 1800, este hombre de Dios se encontró con la promesa viviente de Dios, de este pueblo, ¿no? Los hijos de Recab. Dice, no beben vino, no plantan viñas, ni siembran semillas, viven en tiendas y recuerdan las palabras de Jonadab, hijo de Recab. Y encontré entre ellos, o sea, entre los recabitas, hijos de Israel de la tribu de Dan. Interesante. Quienes en común con los hijos de Recab esperan que antes de mucho vendrá el Mesías en las nubes de los cielos. Gloria a Dios. Entonces,
¿Qué relación tiene, hermanos, la reforma pro salud, vivir fuera de las ciudades, con esperar la venida de Cristo? Hasta 1840 habían hijos de Recab que estaban todavía expectantes de la segunda venida de Cristo. Y me vino a la mente un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que nos habla justamente de la segunda venida de Cristo, esta bendita esperanza que estamos anunciando y que estamos con nuestras oraciones y nuestro mensaje, nuestra predicación, apurando esta segunda venida de Cristo, que no sabemos cuándo va a ser, no sabemos cuánto falta, pero según las palabras de Cristo, vengo en breve, nosotros decimos amén. En el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, dice el versículo 1, acerca de los tiempos y los momentos no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da luz y no escaparán. Volvemos a asociar estos dos conceptos que muchas veces el cristianismo trata de desvincular: la venida de Cristo con el fin del mundo, la venida de Cristo con la destrucción. Por eso la destrucción de Jerusalén es el mejor ejemplo, es el mejor gráfico de la venida de Cristo. Acá lo asocia nuevamente hablando de una destrucción repentina. Pero dice el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esto voy a hacer un pequeño paréntesis acá. No estar en tinieblas no significa conocer la fecha. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque conocemos todos los acontecimientos previos a la venida de Cristo. Y además vamos a estar con nuestros ojos abiertos. Yo puedo no saber a qué hora va a venir el ladrón a minar mi casa, pero si yo estoy despierto toda la noche, por más que yo no sepa la hora, no voy a ser sorprendido, porque yo sé que viene. Entonces, este pasaje muchas veces que dice, no estáis en tiniebla, lo usan mucho para decir, ven, el pueblo de Dios tiene que saber la fecha. No, no tiene nada que ver, sino que sabemos las circunstancias y vamos a estar velando. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto dice, y tomen nota acá, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos, ¿qué? Seamos como los recabitas. Amén. No tomemos el vino, seamos sobrios. Y después dice, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de la salvación, como un yelmo. Entonces, será, vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? ¿Será que este pueblo, este remanente, serán descendientes espirituales de estos recabitas, que son astemios, que se apartan de las grandes urbes y que son firmes en guardar el mandamiento de su Padre? Gloria a Dios, hermanos, que esa sea nuestra realidad. Pero aparte del vino físico, del vino literal, que nos embriaga, que nos puede llevar a tomar malas decisiones, que puede llevarnos a perder nuestra vida. ¿Cuánta gente ha muerto en el volante solamente por un par de copas de alcohol? Aparte de ese alcohol físico hay otro vino. ¿Cuál es ese otro vino? El vino de Babilonia, exactamente. Entonces esta iglesia tiene que abstenerse de ese vino de Babilonia. Hermanos, espero que esta pequeña reflexión les sea de bendición y que tengan un feliz sábado. Amén. Bueno, los saludos para hoy, que son varios y son varios de Puerto Rico. El primero es para Pedro Suazo, que nos escribe desde Costa Rica. Fuerte abrazo para vos, hermano, que Dios te bendiga, gracias por escribir. Otro saludo para Mirza, que nos escribe desde San Sebastián, Puerto Rico. Varios puertorriqueños estuvieron escribiendo en estos últimos días, así que feliz por eso. Una isla tan pequeñita y tantos hermanos en la fe que están compartiendo los videos. Para Juan Ángel Mejías, que también nos escribe desde San Sebastián, Puerto Rico. En realidad su esposa nos escribe. Así que un saludo, un abrazo para ambos. Tengo que andar por San Sebastián en algún momento visitando hermanos porque hay varios hermanos allí. Otro saludo muy grande para Heidi, para su esposo Jorge Rivera, para Olga Díaz, su mamá, y para Rafi, su papá, que nos escriben desde la isla de Culebra, también acá en Puerto Rico. Me dijeron también que es precioso Culebra, así que
Dios mediante en algún momento estaremos visitando la isla. Para Patricia y Santiago, que nos escriben desde Villa Carlos Paz, desde Córdoba, Argentina, un grato recuerdo con ustedes, hermanos, de haber participado con su bautismo, así que un fuerte abrazo para ustedes, gracias por escribir. Le mando un saludo también a la familia Maluf, que nos escriben desde Humboldt, Santa Fe, la República Argentina, un gran abrazo para ustedes, gracias por escribir y por estar ahí. Otro saludo para Vanessa Quiroz Pasos y Joaquín y Tiago, sus hijos, que lamentablemente no sé de dónde escriben, pero bueno, gracias nuevamente por escribir y un gran abrazo para ustedes. También para Javier Alexander Petru, que nos escribe desde España, fuerte abrazo para ustedes. Y para Freddy Aponte, que nos escribe desde Colombia. Así que ya saben, si ustedes quieren recibir un saludo en el próximo video, déjenme en este video, déjenme su comentario, su nombre, su lugar desde donde están escribiendo, y pongan la frase mandame saludos, ¿sí? Para que yo sepa que en el próximo los agrego al final del video. Fuerte abrazo para todos y nos vemos.